El problema dice, considere la máquina de Atwood mostrar la figura, la que tiene dos bloques de masa m y 2m. La polea es un disco uniforme de masa m y radio r, y la cuerda es ideal. Si en cierto instante el sistema se deja evolucionar libremente, realiza el diagrama de fuerzas para la polea y los diagramas de cuerpo libre para los bloques m y 2m. Entonces tenemos esta polea, se le cuelgan estos dos objetos, uno tiene el doble de masa que el otro, y vamos a ir analizando. Que nos digan que la polea es un disco uniforme significa que su centro de masa está en su centro geométrico, la distribución de su masa es homogénea o uniforme, no está cargado para un lado, por decirlo de alguna manera. Entonces nos dicen que en cierto instante se deja evolucionar libremente. ¿Qué significa esto de evolucionar libremente? Que se suelta y entonces por lo tanto su velocidad inicial es 0. Por ende, si está pasando eso, lo más probable es que el objeto más pesado se mueva para abajo y el otro se mueva para arriba, ¿cierto? Entonces, cuando nos piden el diagrama de fuerza para la polea, es lo que también se conoce como diagrama de cuerpo libre extendido. Ya se le puede decir de las dos maneras, incluso de otras más. Vamos a empezar con eso. Entonces, en este tipo de diagrama lo que tenemos que hacer es situar el cuerpo aislado del resto, que sería la polea, y dibujar las fuerzas que actúan sobre él, representar esas fuerzas. Entonces, esta polea tiene un eje de rotación que lo vamos a considerar en su centro, lo representamos con una letra O, significa que ahí está el eje, y vamos a dibujar las fuerzas. Primero tiene su peso, su propio peso, que sería una fuerza que va en la vertical hacia abajo. Este le vamos a poner entonces peso de la polea. Además tiene una tensión, fíjense acá que tiene una tensión que le hace la cuerda, el extremo izquierdo de la cuerda. Entonces vamos a tener una tensión que le vamos a llamar tensión 1 y una tensión por el otro lado de la otra cuerda que le vamos a llamar tensión 2. Entonces tenemos tres fuerzas para abajo. ¿Qué significa eso? Si la polea nos está trasladando, que tiene que haber una fuerza que anule esas tres y que vaya hacia arriba. Esa sería la fuerza que hace este soporte. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar, vamos a hacer una fuerza hacia arriba, vamos a hacerla derechita mejor, una fuerza hacia arriba, que le vamos a llamar una fuerza F, por ponerle un nombre. ¿Ya? En este caso este diagrama no está proporcional, digamos, en proporción, porque si no esta debería ser más grande para que me anulen las tres para abajo, ya solamente una representación cualitativa. Y vamos a identificar también las distancias que hay entre el eje y las fuerzas. Entonces, esa distancia que hay de aquí a acá, en el fondo, es el radio de la polea. Y de aquí para acá también tenemos el radio de la polea. ¿Sí? Y ese sería nuestro diagrama de fuerza o nuestro diagrama de cuerpo libre extendido. Después nos piden los diagramas de cuerpo libre para los bloques. Entonces nos vamos al diagrama de cuerpo libre para el bloque M. Vamos a situar ahora el cuerpo como una partícula o una masa puntual. Ya no consideramos la forma completa del objeto. ¿Y qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Tenemos la misma tensión que experimenta la polea hacia abajo, pero en este caso hacia arriba, y a ese la llamamos T1. Entonces vamos a tener una tensión 1 hacia arriba y además su peso hacia abajo. M por G. Lo voy a poner al tiro M por G. ¿Ya? Y el diagrama de cuerpo libre voy a hacerlo aquí abajito, el diagrama de cuerpo libre del bloque de 2M. El bloque 2M ahí tiene más peso que el otro, sería 2mg, y tiene una tensión hacia arriba que es la tensión 2. Entonces tenemos la tensión 2. ¿Ya? Una cosa así. Esa sería entonces la letra A de la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis primero para los torques que actúan sobre la polea. Entonces, para la polea, como la polea rota, aplicamos sumatoria de torques es igual al momento de inercia de la polea por su aceleración angular. ¿Ya? Esa es la ecuación que aplicamos cuando hay un cuerpo que está rotando aceleradamente, con aceleración angular. De todos estos torques que están acá, hay dos que van a ser 0, que son los que actúan en el eje, que sería la fuerza que hace el soporte, no tiene torque, porque su R, va a ser aquí un recordatorio, recuerden que el torque es R por F por seno de teta, ¿ya? Donde R es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, el eje de rotación está en el centro de la polea. Y la fuerza F es el soporte, la fuerza que hace el soporte para mantener la polea quieta relacionalmente. Por lo tanto, esa fuerza también actúa en el centro de la polea.
Por ende, como la fuerza actúa aquí y el eje está aquí mismo, entonces la distancia que hay es 0, y como el torque es esa distancia por esa fuerza por el seno del ángulo, todo el torque nos da 0. Y lo mismo nos pasa con el peso. La fuerza-peso, como la masa de la polea tiene una distribución homogénea, su centro de masa está acá, el peso actúa aquí, pero está en el mismo punto del eje, por lo tanto, no hace torque. No significa que las fuerzas sean 0, significa que no hacen torque. El torque de la tensión 1 va a ser la distancia a la que está, fíjense, en el diagrama del cuerpo libre extendido de la polea, la tensión 1 desde el eje de rotación al punto donde actúa la tensión hay el radio. Entonces eso sería el radio. Por la tensión 1, vamos a hacerlo más atrás, por la tensión 1 y por el seno de, en este caso, el ángulo que hay entre R y la tensión es un ángulo recto, porque la tensión es tangente al disco, perpendicular al radio, por lo tanto, el ángulo es 90. Y ahora vamos a ver el signo de esto. Si usamos la regla de la mano derecha, de decir R cruz F, fíjense que tenemos la tensión 1 así, hacia abajo, y el vector, esto es el vector tensión 1, y el vector R es un vector posición que va desde el eje de rotación al punto donde actúa la fuerza. R cruz F. Si usamos la regla de la mano derecha, entonces nos quedaría que el torque sería hacia afuera, por lo tanto un torque positivo. ¿Ya? Ahora vamos al torque de la tensión 2. Si dibujamos acá, es hacia la derecha de la polea, su vector, y el vector posición desde el eje de rotación que está en el centro hasta el punto donde actúa la fuerza sería este que estamos dibujando acá. Si usamos la regla de la mano derecha, entonces nos quedaría R cruz T, nos quedaría un vector hacia adentro, o sea, un vector de torque negativo. Sería menos, ¿a qué distancia está? A la distancia del radio, por la tensión 2, por el seno de 90 también, porque aquí está el ángulo recto. Entonces, seno de 90 va a ser igual al momento de inercia de la polea. ¿Cuánto vale? 1/2 de la masa de la polea por R al cuadrado, y todo eso por alfa. Pero el alfa también es un vector, y vamos a considerar el alfa positivo si es que la polea estuviese girando en sentido antihorario, y negativo si es que la polea gira en sentido horario. Y en este caso, como se dice en el enunciado que se deja evolucionar libremente, lo que pasa naturalmente es que esto gira en sentido horario. Por lo tanto, la aceleración angular va a ser negativa. Le voy a poner un signo negativo ahí. Y ahora veamos qué sucede. Nos queda R por T1 menos R por T2 va a ser igual a 1/2 por la masa de la polea por R cuadrado por alfa, y con el signo menos que lo voy a pasar para adelante. ¿Ya? Con eso fíjense que ya se nos van unos R. Y nos queda T1 menos T2 es igual a menos 1/2 de M por R. Ah, pero alfa también yo lo puedo escribir como A partido por R. Y ese R entonces se nos va con el R de acá. Chao. Y nos quedaría que la tensión 1 menos la tensión 2 es igual a menos 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. ¿Ya? Podríamos ahora, por ejemplo, reemplazar la masa de la polea, pero no tenemos la masa de la polea, solamente nos dan el dato como una letra. ¿Ya? Así que esta ecuación que está acá la vamos a dejar reservada y le vamos a llamar ecuación estrellita, para que no se nos olvide. ¿Ya? Porque ahora nos vamos a ir a analizar los diagramas de cuerpo libre de los bloques M y 2M. Para el bloque M, que está acá, este bloque experimenta una aceleración hacia arriba. Entonces su aceleración es hacia arriba. Así que si aplicamos la segunda ley de Newton de que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fuerza que es positiva va a ser la que va en sentido de la aceleración, T1, y en cambio su peso va en sentido contrario a su aceleración, por lo tanto va a ser negativo. Por ende podemos despejar una ecuación para T1 que sería M por A más M por G. Y ahí tenemos una expresión para T1. Lo mismo vamos a hacer ahora para 2M. En el caso del bloque de 2M, experimenta una aceleración hacia abajo. Por lo tanto, cuando aplicamos la sumatoria de fuerza, según la segunda ley de Newton, ahora ponemos 2M por A porque la masa vale 2M.
¿Cuál de estas dos fuerzas es positiva? La que va en el sentido positivo de la aceleración. Si la aceleración es positiva para abajo, entonces las fuerzas que van para abajo son positivas. Nos quedaría 2mg menos la tensión 2 es igual a 2m por A. Ahora, otra manera de plantear esto es decir que los positivos van a ir siempre para arriba y los negativos para abajo, y en ese caso la tensión 2 sería positiva, el peso sería negativo, pero la aceleración también sería negativa. ¿Ya? Hay gente que lo puede plantear de esa manera y está correcto porque el resultado es lo mismo. En el fondo es lo mismo que multiplicar esto por menos 1. ¿Ya? Veamos, voy a despejar de aquí la tensión 2, que nos va a quedar 2mg menos 2m por A. Este lo paso sumando y la tensión 2 que está restando lo paso para el otro lado, sumando, y nos quedaría esta expresión. Entonces ahora tenemos una expresión para T1, una expresión para T2 y la ecuación estrella. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? La tensión de la cuerda en función de M, G y R. Entonces hay que encontrar T1 y T2. Vamos a reemplazar entonces T1 y T2 en la ecuación estrella. Entonces, la ecuación estrella es T1 menos T2 es igual a menos 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Y T1 es, vamos a reemplazar eso ahora, nos quedaría MA más MG menos T2, que es 2mg menos 2ma es igual a todo eso menos 1/2 de m por A. Voy a sacar este paréntesis, nos quedaría MA más MG menos 2mg menos con menos más 2ma es igual a 1/2 negativo de m por A. Entonces, si se fijan, me acabo de dar cuenta que en el enunciado, porque fíjense que nos piden determinar las tensiones en función de m minúscula, g y r, y acá yo tengo una m mayúscula, pero en el enunciado dice que la polea tiene masa m, lo mismo que el objeto que está colgando. Por tanto, acá tengo ma menos más 2ma, nos quedaría 3m por A, y acá tengo mg menos 2mg sería menos 1mg, y esto es menos 1/2 de m mayúscula, que ahora lo voy a escribir como m minúscula, que es la masa de la polea, por A. ¿Y qué nos quedaría? Voy a dejar este menos 1/2 de m por A, lo paso sumando para el otro lado, y nos queda 3 menos 1/2. ¿Cuánto es 3? Perdón, 3 más 1/2. 3 más 1/2. ¿Cuánto es eso? Serían 7 medios. 7 medios de m por A, y el mg que está restando lo paso para el otro lado, sumando. Y nos queda 7 medios de m por A es igual a mg. Se nos van las masas y nos quedaría que la aceleración con que se mueven las masas, los bloques, va a ser 2/7 de g. 2/7 de g. Pero no nos están pidiendo eso. No nos están pidiendo la aceleración, nos están pidiendo las tensiones. ¿Cómo sacamos las tensiones? Bueno, tenemos acá las expresiones para sacar la tensión. ¿Ya? Entonces ahora los vamos a reemplazar ahí. Reemplazamos entonces, para T1 sería igual a m por A, pero A vale 2g partido en 7 más mg. O sea, 2/7 de g más mg. ¿Sí? Entonces eso sería 9/7. 9/7 de mg. Y ahí tenemos entonces la primera tensión. Y luego la tensión 2 es 2mg menos 2m por A, pero A vale 2/7 de g, que es lo que tenemos acá. Por ende nos quedaría 4/7, sería 2mg, quedó feo eso, 2mg menos 4/7 mg. Vamos a despejar la tensión, vamos a sumar 2mg menos 4/7 de mg. El 2 yo lo puedo pensar como 14/7, ¿cierto? Entonces 14/7 menos 4/7 serían 10/7 de mg. Y con eso tendríamos el valor de la tensión de la cuerda, la tensión en el extremo izquierdo y la tensión en el extremo derecho para este sistema, y sería la letra B del problema que salió el año 2017 en la prueba 5.